La semana pasada comenzamos un estudio del pasaje que les leí de Lucas 9, el cual en ese momento les dije que aparte del milagro de la resurrección de Cristo, este milagro de crear alimentos para poder alimentar a estas miles de personas es el único milagro que Jesús hizo que está registrado en los 4 relatos del Evangelio del Nuevo Testamento. Y eso es muy significativo porque indica que aunque hay alrededor de 35 milagros, que Jesús hizo mencionados en el Nuevo Testamento, hay algo tan especial, tan maravilloso acerca de este evento sobrenatural, en particular que Dios se aseguró de que su pueblo le escuchara 4 veces. Entonces, ¿qué hace que este milagro de alimentar a la multitud sea tan especial que merezca ser mencionado por encima de todos los demás milagros? ¿Qué tiene que ver este milagro tan especial? Bueno, curiosamente, el milagro real de multiplicar la comida no parece ser el foco principal de la historia. Aunque todo el pasaje gira en torno al milagro, quiero que noten cómo Lucas apenas menciona el milagro en sí mismo. Mirar en verso 16-17 Lucas: y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Y todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Lo fascinante de este milagro es que Lucas lo describe de una manera tan discreta, y con estas pocas palabras los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que los pusieran delante de la gente. Lucas afirma lo que es sin duda una de las muestras más notables del poder divino de Cristo. Como mencioné la semana pasada, esta milagrosa creación de alimentos fue la mayor demostración de poder creativo divino desde que Dios creó el mundo en 6 días y reestructuró la tierra después del diluvio global. Y sin embargo, a pesar de lo asombroso que fue este milagro, Lucas ni siquiera nos da los detalles empleados por Jesús para hacer este milagro creativo. Solo nos dice que Jesús partió los 5 panes y los 2 peces y que los siguió multiplicando y dándolos a los apóstoles para que se los repartieran a la gente. Esto es lo único que nos dice. Pero ves, como puede ver, él no necesita revelar los detalles de cómo se llevó a cabo este milagro, porque cómo se hizo el milagro no es el punto principal del pasaje de estas escrituras. El problema principal aquí no es cómo Jesús hizo este milagro, sino por qué. ¿Por qué hizo el milagro Jesús? Es decir, el verdadero mensaje de este pasaje de las Escrituras radica en el propósito y la razón de Cristo para hacer un milagro tan maravilloso. Y ahora es obvio que el Señor alimentó a todas las personas porque tenían hambre y necesitaban comida, y Él es misericordioso y compasivo, pero la razón principal para la que Él realizó este milagro fue para enseñarle a sus 12 apóstoles algunas lecciones muy importantes sobre cómo servirle a Él. Y esto se vuelve bastante obvio cuando juntamos los 4 relatos de los evangelios juntos para ver el panorama general de lo que estaba sucediendo en este momento. Y como notamos el domingo pasado en nuestro estudio, Lucas nos informa que justo antes de este milagro, los apóstoles de Cristo habían regresado de su primera obra misionera sin Él, sin el Señor, estando físicamente con ellos. Jesús los había enviado fuera a un viaje misionero de corta duración en Galilea, para predicar, para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Esta fue su primera experiencia servirlo a Él, porque antes de esto Jesús era el que había hecho todo el trabajo. Ellos solo observaban, pero Él los estaba preparando. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para ser sus representantes oficiales cuando llegó el momento para que Él regresara con el Padre. Y ese tiempo no estaba muy lejos, porque Mateo, en su relato de evangelio, nos dice que justo antes de que sus hombres regresaran de esta obra, Jesús recibió la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes.
Y ahora estas noticias acerca de la muerte de Juan había impulsado al Señor para comenzar a enfocarse más en su entrenamiento de los discípulos, porque esto les indicaba a Jesús que su propia muerte vendría pronto y por lo tanto él necesitaba preparar a sus hombres cómo llevar a cabo su ministerio de él después de que él se hubiera ido de vuelta al Padre en la gloria. Y por eso leemos en versículo 10 de Lucas 9 que llevándolos consigo se retiró solo a una ciudad llamada Betsaida. Y como nos informan otros relatos evangélicos, esta retirada fue a un lugar solitario y aislado, no en el pueblo de Betsaida, sino en las cercanías de Betsaida, pero lejos, lejos de la ciudad. Y esto lo hizo porque, como yo ya he dicho, era para pasar tiempo a solas con sus hombres. Era un retiro, un tiempo con sus 12 hombres, para darles algunas lecciones muy valiosas sobre cómo servirlo a él. Y bien habían experimentado su primer sabor de servirlo a él, ahora él quería llevarlos más profundamente al entrenarlos, mirar esto, para que fueran siervos efectivos, no solo siervos, sino siervos efectivos. Y amigos, ese es realmente el punto principal y el propósito de estos versículos en Lucas 9. Verás, el alimentar a la multitud y los eventos que rodean este milagro son simplemente un medio para enseñar a sus discípulos algunas lecciones claves sobre cómo ser efectivos y útiles. Y son también lecciones prácticas para nosotros. Entonces, lo que hace que este pasaje sea tan importante y atemporal, uno que Dios intencionalmente hace entender 4 veces, es que hay una manera correcta de servir al Señor. Y este pasaje nos instruye en la forma correcta de servirle. O sea, comprenda que el servicio efectivo para Cristo no solo sucede porque usted quiere servirlo o porque tiene el deseo de estar con un ministerio o tienes el deseo de servicio. El servicio efectivo para Jesús se lleva a cabo cuando seguimos sus instrucciones sobre cómo servirlo. Y este pasaje es lo que contiene algunas de esas instrucciones para nosotros. Verás, lecciones acerca de ser un siervo eficaz, lecciones que Jesús estaba tan decidido a enseñar primeramente a sus discípulos. Él está igualmente decidido a enseñarnos a nosotros, sus discípulos de hoy en día. Y es verdad, yo le he dicho antes que no todos los cristianos están llamados a servir a Cristo de una manera vocacional a tiempo completo, pero debido a que cada creyente en Cristo es un cristiano en tiempo completo, no es un tiempo partido, que solo somos cristianos durante un poco tiempo, sino estamos todos llamados a estar activos en algún ministerio del Señor específico para nuestro Señor. Y la semana pasada descubrimos 2 lecciones específicas de Jesús enseñó a sus discípulos acerca de ser siervos y solo los voy a mencionar rápidamente para recordarnos de estos principios, pero nuestro enfoque de hoy será en la tercera lección que Jesús enseñó a sus hombres acerca de ser siervos eficaces. Como recordaréis, la primera lección que Jesús enseñó a sus discípulos era que los siervos efectivos se toman tiempo libre para descansar. Verso 10, y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Y aunque Lucas no nos dice el por qué Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar apartado, como dije la semana pasada, Marcos sí que nos lo dice, otro escritor, en el mismo cuento de lo que ocurrió, Marcos 6, 31, 32, y él les dijo, venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Y Marcos también dice en paréntesis, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. O sea que aquí vemos que estos hombres, y Jesús sabía que ellos necesitaban descansar un poco de todo el trabajo que habían estado haciendo. Habían estado en Galilea durante semanas, a lo mejor un mes, mes y medio, 2 meses, no lo sabemos. Pero
habían llevado ya ahí tiempo trabajando, estaban cansados, tenían que retirarse un rato para relajarse, es pasar un tiempo a solas con el Señor y sentarse y disfrutar de una comida juntos, sin estar interrumpidos de todas las personas que traían problemas y necesidades a ellos. Pero ahora bien, lo que fue cierto para los primeros discípulos que están muy ocupados, nuestros señores, sigue siendo cierto para nosotros hoy, a lo mejor un poquito más hoy. Cualquier persona que ha servido al Señor sabe que el ministerio continuo a los demás puede ser agotador, emocionalmente agotador. O sea que Jesús nos ha dado un principio importante al instruirnos que sus siervos deben tomarse periódicamente un tiempo libre para descansar, relajarse, pasar un tiempo a solas con Él en su palabra y oración y simplemente disfrutar de la comunión sin prisas de los creyentes. Y esto es realmente una clave crítica para seguir siendo eficaz en ministerio. Lo contrario, es fácil volverse rancio, excesivamente cansado, agitado por las personas y las circunstancias, sea que por escuchar al Señor, obedecerlo, manténgase fresco, tomando un descanso de vez en cuando de su ministerio. Ahora, la segunda lección que Jesús enseñó a sus discípulos acerca del servicio efectivo es que no solo que descansan, sino que los siervos efectivos también tienen compasión por otras personas. Hay un balance aquí, lo vemos en verso 11, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, les siguió y Jesús recibiéndolos les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y lo que aprendemos aquí es que a pesar de que Jesús y sus discípulos necesitaban un descanso del cuidado de los demás, cuando el Señor vio a todas las personas esperándolo en Galilea, cuando Él regresó al área de Betsaida, dejó de lado sus propias preocupaciones para descansar y de acuerdo con Marcos 6:34, sintiendo compasión por la gente, Él les ministró enseñándoles acerca del reino de Dios y sanando a aquellos que estaban enfermos. Porque aunque Jesús quería que sus hombres entendieran la importancia de descansar de vez en cuando, el ministerio también quería que entendieran que ser siervos significa que no siempre tendrán el lujo de elegir el tiempo para tomar un descanso de ministerio. Y la razón de esto es porque aquellos que sirven a los demás en su nombre deben de tener lo que Él dice, un corazón de compasión, un compasión misericordia, un corazón que les importa a los demás y quieren ministrar hacia otros, aunque sea inconveniente, aunque estén cansados, incluso cuando se entromete en su agenda. O sea, es decir, cuando realmente nos preocupamos por los demás, tenemos que dejar de lado nuestros propios deseos e inclinaciones para tomar un descanso, porque las necesidades de otras personas dictan que les ayudemos. Ahora, eso no quiere decir que no debemos tomar un descanso al ministerio. El Señor nos acaba enseñando que sí que lo debemos de hacer, pero quiere decir que hay momentos donde tenemos que posponer estos descansos, porque la compasión nos impulsará a ministrar a las necesidades urgentes de los demás. O sea, escucha, si quieres servir a Cristo de manera efectiva, y creo que todos creyentes queremos ser efectivos, tienes que preocuparte por las otras personas. Un cristiano sin amor es lo que Pablo llama un hombre ruidoso que no tiene amor, que habla mucho, pero que no demuestra amor. Y es como un ruido que agobia, con mucho ruido. Aquí dice en Filipenses 2, sino que si no lo ha hecho con amor, lo era nada. Pensar en eso. Es lo que estamos escuchando aquí en Filipenses 2, que lo tenemos que hacer con humildad y cuidar de otros y no solo estar pensando en nosotros mismos, sino en los intereses de los demás. Y esto solo sucederá si estás creciendo en Cristo. ¿Y cómo creces? Aplicando la palabra de Dios en tu vida. No solamente sabiendo teología, sino que aplicando la palabra de Dios, porque esa es la única manera
en que el corazón compasivo de Cristo será cultivado en ti. Pero si este no es el caso y no estás creciendo como deberías aplicando la palabra de Dios en tu vida, entonces puedes encontrarte siendo muy diligente y muy disciplinado, haciendo tu trabajo en ministerio, trabajando duro, pero simplemente no preocupándote por aquellos a quienes sirves. O sea, teniendo un tipo de ministerio sin amor, de modo que el servicio a los demás se convierte nada más en un sentido de deber, sin corazón, una mera obligación. O sea, es una carga, algo que llevas por encima que tienes que hacerlo mecánicamente. Y eso está mal. Y no solo eso es pecaminoso, porque el Nuevo Testamento nos llama, nos manda a tener corazones tiernos, llenos de compasión para otros. Corazones de compasiones mientras ministramos unos a otros con amor y preocupación. Esto es lo que dice Pablo en Colosenses 3, del 12 y 13. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si algún tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que amar a otros con compasión, de la misma manera que nos ha amado a nosotros. Hermanos, es importante que nunca vean a aquellos a quienes ministran como un inconveniente de su tiempo y energía. Jesús no lo hizo de esa manera. Él ministró con amor y compasión y nos llama a hacer lo mismo que hizo Él. O sea que hasta ahora, las dos primeras lecciones sobre el servicio que Jesús enseñó a sus apóstoles de ser siervos efectivos, o sea, toman tiempo libre para descansar y tener compasión por las personas. Y ahora, a medida que continuamos viendo cómo se desarrolla este pasaje, vamos a ver la tercera lección que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de ser un siervo efectivo. Y eso es, los siervos eficaces deben tener confianza en Él. Deben creer en Él, tener fe en Él. Verso 12. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Aparentemente Jesús había estado sanando a los enfermos y enseñando a la gente todo el día y ahora, como leemos en este versículo, era tarde en el día, ya se hacía tarde y los discípulos están preocupados por la necesidad de comida para la gente. Ahora, el apóstol Juan en su evangelio del mismo momento nos dice que en la época del año en que tuvo lugar este milagro, o sea, fue la Pascua, o sea, ¿qué quiere decir? Que debería ser más o menos abril, el mes de abril. Y en abril, en Israel, el sol se pone alrededor de las 6 de la tarde. O sea que cuando leemos que el día estaba terminando, Lucas nos está diciendo que la hora era final de la tarde, antes de la puesta del sol, probablemente las 4:30 de la tarde. Y debido a que era tarde en la tarde y con solo una hora y media de luz antes de que se oscureciera afuera, los apóstoles del Señor se acercaron a Jesús y más que sugerirle y aconsejarle, parece que le hablaban con bastante descaro hasta el punto de ser un poco impertinentes y groseros con el Señor, al Señor que era Rey y Majestad, diciéndole no pidiéndole, le estaban diciendo que alejara a las personas porque ellos estaban en un desierto de Galilea, a millas de cualquier ciudad de tamaño considerable donde podían comer y tener comida disponible. O sea, que les dice al Señor que despida a la gente antes de que se oscurezca para que puedan ir a las aldeas y las granjas de los alrededores a comprar comida. Ahora, aunque los apóstoles estaban un poco nerviosos y poco respeto en la manera de hablar a Jesús de esta manera, parecía que estaban aprendiendo a aprender la lección de tener corazones compasivos por las personas. A pesar de cómo hablaron a Jesús, parecen tener una preocupación muy real y por el bienestar físico de la gente. Y
con derecho, porque estas personas habían estado demostrando a Jesús, demostrar su misericordia todo el día para satisfacer las necesidades de las personas. Ellos lo estaban viendo todo el día, viendo cómo cuidaba la salud de los enfermos y ahora veían la necesidad de la gente, que ellos necesitaban alimento. O sea que sí que tenían compasión y con compasión le dijeron al Señor que debían despedir a la gente para que pudieran ir a comer. Aunque pudieran estar aprendiendo la lección de compasión, están fallando terriblemente en otro área, en el área en la que el Señor sabía que necesitaban ayuda, y esa era su área de fe, su confianza en Él, su confianza en Él para lograr cualquier cosa que Él eligiera lograr, incluso lo milagroso. O sea que pensar en esto. Estos hombres habían estado con Jesús durante todo su ministerio. Esto parece ser unos dos años y medio. Habían sido testigos de muchos milagros de sanidad. Habían visto su capacidad para expulsar demonios de personas poseídas. Lo vieron calmar sobrenaturalmente una tormenta violenta en el mar de Galilea. Nada más hablando palabras. Incluso la habían visto resucitar al hijo muerto de la viuda de Naín y también la hija de Jairo. De hecho, acababan de regresar de su viaje misionero, donde habían experimentado personalmente el poder milagroso del Señor para permitirles a ellos, simples hombres comunes de Galilea, la capacidad de realizar actos sobrenaturales, expulsar demonios y sanar a la gente. Y sin embargo, con estos milagros frescos en sus mentes, aquí estaban en medio de nada del desierto, diciéndole al Señor que despidieran a la gente para que pudieran conseguir comida. Pero nunca se les pasa por la cabeza de que Él, el mismo que hizo los milagros, podría milagrosamente alimentar a todas estas personas. Nunca se les pasa por la cabeza que Él, al convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ahora podría crear algo de comida para alimentar a miles de personas. Mira, pensar en una desconexión entre lo que sabían, lo que era la verdad acerca de Jesús y cómo pensaban los problemas de la vida, es una desconexión. Y el Señor sabía que ellos tenían esta desconexión, que sabía que la fe en Él para hacer lo imposible faltaba en el pensamiento de los apóstoles. Porque a lo largo de su tiempo de entrenamiento de discipulado, Jesús les había dicho en varias ocasiones que eran hombres de poca fe. Eso se lo dijo muchas veces a los discípulos. Entonces, por ejemplo, en Mateo 8:26, leemos que cuando estaban tan asustados porque pensaban que se iban a ahogar en la tormenta del mar de Galilea, Jesús les dijo: ¿por qué estáis aterrorizados, hombres de poca fe? Sabían que tenían fe porque creían en Él, y fe es un don que nos da Dios. Nadie puede tener fe por sí mismo. Él no dijo que no tiene fe, sino hombres de poca fe. ¿Por qué es tan poca la fe? Otra vez en Mateo 16:8, en otro momento donde estaban eh, refiriendo a ellos como hombres de poca fe. De hecho, los apóstoles del Señor eran tan débiles en su fe que en Mateo 17:17, después de descender del monte la transfiguración y haber escuchado a sus hombres, no podían expulsar un demonio de alguien. Jesús le reprendió duramente a los discípulos, llamándolos una generación incrédula y pervertida. Esto no fue dicho a la gente del pueblo, sino a los discípulos. Pero hermanos, estos apóstoles de Jesús tenían un serio problema con la fe, de confiar en Él, para poder tener fe en Él. Y por lo tanto el Señor se propone a enseñarles una lección sobre cómo tener confianza en Él. Y Él comienza esta lección rechazando su consejo de despedir a la gente para que pudieran conseguir algo de comida. Notad lo que leemos en verso 13. Pero Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos compremos alimentos para toda esta gente. En lugar de escuchar a los apóstoles, Jesús les dice que hagan algo que sinceramente les habría hecho un shock a ellos, porque les está diciendo: tú dales de comer.
miles de personas, ustedes darles algo de comer. Ahora, ¿por qué diría esto Jesús a los apóstoles? Obviamente no tenían suficiente comida para alimentar a todas estas personas, que eran miles de personas. O sea que, ¿por qué les diría que dieran algo de comer a estas personas? Escuchar atentamente, porque lo que están a punto de aprender es realmente el punto principal detrás de este milagro. Este es el punto que el Señor está enseñando a estos apóstoles. Del Evangelio de Juan aprendemos que más temprano en el día Jesús había sacado a relucir este mismo tema acerca de alimentar a tanta gente antes de que los apóstoles se acercaran a él. En Juan 6, 5 y 6 leemos: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que él iba a hacer. Ahora, aparentemente Felipe era el discípulo que estaba encargado de la comida y los suministros, y por lo tanto Jesús le dirigió esta pregunta a él: ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente, Felipe? Pero el apóstol Juan se apresura a decirnos que el Señor solo le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. No era porque no sabía lo que iba a hacer para dar de comer. Él sabía exactamente y lo estaba haciendo para probarlo a Felipe. Desde el principio, el plan de Cristo era multiplicar milagrosamente el alimento para alimentar a esta gran multitud. Pero mirar esto, él estaba probando a Felipe para extender la fe de Felipe, para que Felipe se diera cuenta de que nada era imposible con Jesús y que el Señor es capaz, era capaz, es capaz, siempre será capaz por sí mismo de alimentar a todas estas miles de personas. Pero sorprendentemente, esto nunca se le ocurre a Felipe, nunca se le pasa por la cabeza. Fijad cómo responde a la pregunta del Señor de cómo vamos a alimentar a toda esta gente. Juan 6, 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. O sea que en lugar de decirle a Jesús: Señor, ¿por qué me preguntas esto? Yo te he visto hacer milagro tras milagro, o sea que alimentar a todas estas personas, esto no es nada para ti. Tú eres Dios, no hay nada imposible para ti. Solo haz otro milagro, Señor, alimenta a todas estas personas. En vez de lugar de decir algo así, Felipe saca su pequeña calculadora de fabricación israelí, introduce sus números y dice: es imposible. Es imposible alimentar a tanta gente, no funcionará, porque incluso si tuviéramos 200 denarios, ni siquiera podríamos alimentar a toda la gente. O sea, un denario en ese día era un salario de un día normal. O sea que 200 denarios, plural, eran unos 6, 7 meses de salario de un hombre. Entonces lo que Felipe le está diciendo al Señor es que según sus cálculos, ni siquiera medio año de salario sería suficiente para comprar comida para tantas personas. Y a pesar de todo esto no tenían esta cantidad de dinero o suministros. O sea que ¿cuánto tenían? ¿Qué tenían? Aparentemente Andrés, el hermano de Pedro y otro de los apóstoles, escuchó este intercambio entre Jesús y Felipe y él habla, y esto es lo que dice en Juan 6, 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a él: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecados, pero ¿qué es esto para tantos? O sea que Andrés le dice al Señor: he descubierto un niño en la multitud que tiene 5 panes de cebada, o sea, más parecidos a unos pequeños panquetes o galletas que tenemos, no eran panes grandes, sino como galletas pequeñas, y 2 peces, o sea, 2 pescados secos. Pero al igual que Felipe, concluye que esto ciertamente no es suficiente para alimentar a miles de personas. O sea, hermanos, pensar en la monotonía espiritual revelada en las respuestas de Felipe y Andrés a la pregunta de Cristo acerca de cómo iban a alimentar a tanta gente.
Recuerda quién eran estos hombres. Estos hombres, juntos con los otros apóstoles, acababan de regresar de un ministerio misionero que involucraba milagros que el Señor les había dado el poder de hacer. Milagros que estaban frescos en sus mentes, no algo que había ocurrido hacía mucho tiempo, justo habían ocurrido y ahora todo este día habían estado viendo a Jesús hacer milagro tras milagro al sanar los enfermos, pero sin embargo, aún así, cuando Él viene a ellos y les dice, oye, ay chicos, tenemos que dar de comer y alimentar a mucha gente, lo único que ellos piensan en decir es, bueno, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente comida para alimentar a toda esta gente, no podemos hacerlo. Lo único que tenemos es el almuerzo de un niño pequeño. Como dije hace unos minutos, hablar de no poder conectar los puntos. Estos hombres habían estado en la presencia del Hijo Eterno de Dios, Dios Todopoderoso, y sin embargo nunca se les ocurrió que aquel que había realizado tantos milagros anteriores podría alimentar milagrosamente a esta enorme multitud de personas. Lo que deberían haberle dicho a Jesús es algo como, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa porque tú eres Dios. A pesar de que no tenemos el dinero o los suministros suficientes para alimentar a esta gran multitud, no es problema para ti porque tú eres el Todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Eso es lo que deberían haber dicho. Lo que Jesús quería enseñar a sus hombres es que podían confiar en Él para hacer lo que humanamente era imposible. Él los había colocado deliberadamente en una situación imposible al decirles que alimentaran a esta gran multitud de personas para que lo buscaran a Él, para hacer lo que era incapaz de hacer ellos mismos, alimentar a una multitud masiva de personas con suministros muy limitados. Hermanos, la lección que Jesús estaba enseñando a sus discípulos de fe pequeñas, que aquellos que les sirven deben tener confianza en Él. En lugar de mirar circunstancias a nuestro alrededor solo a través de sus propios ojos y perspectivas muy limitadas, necesitaban mirar sus circunstancias desde una perspectiva divina y luego confiar en Cristo para que traiga una solución a su dilema. Y la verdad, ¿somos nosotros diferentes a estos apóstoles? No, porque a menudo somos como ellos, igual que ellos. Aunque en el pasado el Señor nos ha demostrado su capacidad de liberarnos a nosotros de lo que en ese momento parecía una situación y un predicamento imposible, cuando Él nos pone en otra situación de tipo imposible, a menudo vacilamos en confiar en Él, fallamos. La razón por la que Dios nos pone en estos aprietos en los que nos da tareas que son imposibles de hacer es para que reconozcamos lo completamente inadecuados que somos, para que nos volvamos a Él y confiemos en Él para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hace años el maestro de la Biblia, Alejandro MacLaren, dijo estas palabras muy importantes. Dijo, a menudo es nuestro deber intentar tareas para las que somos notoriamente inadecuados, con la confianza de que aquel que las da nos la ha puesto para conducirnos a Él y allí encontrar la suficiencia. La mejor preparación de sus siervos para su obra en el mundo es el descubrimiento de que sus propias reservas son pequeñas. Y esa es exactamente la razón por la que el Señor les dijo a sus apóstoles que alimentara a todas las miles de personas, porque Él quería que vieran que eran totalmente inadecuadas para satisfacer tal necesidad, para que volvieran a Él para satisfacer esa necesidad. Como alguien dijo antes, cuando entendemos que es nuestra responsabilidad alimentar a la multitud y decirle, no tenemos recursos, estamos listos para su empoderamiento. Él quiere que estemos en ese lugar donde confiamos en Él porque sabemos que no podemos hacerlo. Y así no es como respondieron los apóstoles. Mirad el verso 13. Pero Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Ahora quiero que se fijen que este comentario es un poco sarcástico.
y lo estoy usando a propósito, esto, en la palabra sarcástico, porque dice, solo tenemos 5 panes de pan y un pan de pequeños pescados secos. Al menos que quieras que vayamos a comprar comida para todas estas miles de personas. Están siendo sarcásticos aquí. Es una declaración de sarcasmo y de burla. En realidad se están burlando del Señor porque Él les dijo de ir y de dar de comer a miles de personas que me decían, sí, claro, Señor, claro, claro, ¿cómo quieres que alimentemos a tantas? Vamos y lo compramos nosotros mismos, ¿por qué no? O sea, en vez de reconocer que Jesús solo los estaba probando para que creciera su fe, mostrándoles que eran totalmente inadecuados para la situación y tenían que confiar en Él, ellos recurren al sarcasmo que revela que no solo son espiritualmente densos, sino que también tenían una fe tan pequeña. Y como dije antes, a menudo somos como ellos. Y por eso es tan importante este pasaje, porque conocemos la verdad acerca de Cristo, creyendo en las doctrinas, la gracia, como tenemos aquí en Lakeside, tenemos el punto de vista bíblico correcto cuando se trata su soberanía, sabiendo que su palabra dice que Él gobierna sobre cada detalle en la vida. Él no se equivoca, Él nunca se equivoca, o sea que cada cosa es planeada por Él, que Él, de modo cual sean los problemas que tengamos y los dolores que tengamos, nuestra teología bíblica nos dice que Él los ha traído para ayudarnos a madurar espiritualmente, para ser más semejantes a Cristo en nuestro carácter. Y sabiendo esto, acerca de Dios, de Cristo y su soberanía, cuántas veces fallamos en aplicar nuestra teología a los problemas de la vida que nos da, porque como los apóstoles existe una desconexión entre nuestra teología y cómo reaccionamos a los problemas y las crisis de la vida. Verás, es muy posible ser calvinista en nuestra teología, pero armenio, aquellos que no son calvinistas, es posible ser calvinista en nuestra teología, pero armenio en la manera en que vivimos y pasa demasiadas veces. Es una conexión que tiene que ser corregida. Escucha, es posible que estés pasando por un momento muy difícil en este momento. Igual estás pasando por una prueba severa y no sabes cómo resolverlo, no tienes las respuestas, es tan malo y no sabes lo que hacer. En lugar de inquietarte y preocuparte, comprenda que este es en realidad un buen lugar para estar, porque de esta crisis el Señor quiere enseñarle a tener confianza en Él, no en tu propia capacidad para resolver el problema. Pero Él sí que puede y Él quiere crecer tu fe. Él quiere que veas lo débil que eras y lo fuerte y suficiente que es Él. Eso es precisamente la lección que los apóstoles necesitaban aprender y es por eso que Lucas continúa desarrollando esta historia y nos dice que Jesús les dio una poderosa demostración de su poder para resolver su problema de alimentar a tanta gente. Mirad al 14 y al 17. Este es el milagro. Leemos porque había como 5,000 hombres y Jesús dijo a sus discípulos, hacer que se recuesten en grupos como de 50 cada uno, y así lo hicieron, haciendo recostarse a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente, y todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. O sea, continuando con el pensamiento del último versículo, lo imposible que era, que decían los apóstoles, para dar de comer a toda la gente. Habían como 5,000 hombres y eso no incluye mujeres y niños. O sea que podrían haber 10, 15,000 personas. Lucas nos dice que Jesús ahora demostró su poder para hacer lo que era humanamente imposible. Y lo hizo diciéndoles a los 12 apóstoles
que hicieran sentar a la gente en grupos de 50 porque se sería más fácil dar la comida. Y a continuación tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, dio gracias al Padre por la comida y procedió a partir el pan y los peces, que comenzaron a multiplicarse milagrosamente en sus manos. Se multiplicaba y multiplicaba lo que él tenía, y Jesús siguió creando pan nuevo y peces nuevos y siguió dándoselos a los apóstoles, que siguieron distribuyéndolos a la gente hasta que se creó y distribuyó suficiente comida para alimentar a miles de personas. Eso es un milagro increíble. Y a pesar de que Lucas describe este milagro de una manera tan modesta y discreta, realmente es una muestra impresionante del poder creativo de Dios y demuestra que Jesús es el Señor de la creación. Y con respecto a este milagro, Ken Hughes escribió: este milagro no fue de la nada, pero bien podría haberlo sido, porque la creación material fluyó de sus manos, tal como lo había hecho el universo mismo. Y luego él dice, lee Colosenses 1, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, las visibles, las invisibles, ya sean tronos, potestades, principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Este es nuestro Señor, esto es nuestro Cristo. Pero además de este milagro, quiero que noten algo más importante. Es muy importante. No solo el Señor creó comida milagrosamente para alimentar a la multitud, miles de personas, sino que también, verso 17, todas las personas que comieron estaban satisfechos. Y estaban satisfechos porque Jesús había creado tanta comida que todos comieron todo lo suficiente para no tener hambre. Y habían 12 canastas de sobras y los apóstoles lo recogieron para que no se para que no se echara a faltar nada. Y la comida que sobró era suficiente para alimentar a los 12 apóstoles. O sea que todos recibieron comida, los miles de personas. Y no solo ellos, sino que también dio de comer a los 12 siervos suyos para que pudieran comer. Y ahora bien, el hecho de que todos estuvieran satisfechos con esta comida indica cuán generoso había sido Jesús con ellos. Jesús no les dio un pequeño bocadillo para protegerles de algunos dolores de hambre, sino que los llenó con una gran comida que les satisfizo totalmente. Y yo creo que esto nos dice una verdad maravillosa acerca de nuestro Dios. Él es generoso, Él es generoso. No solo provee para nosotros, sino que Él provee abundantemente para nosotros. El Señor nunca es tacaño. Cuando Él da generosamente y con manos abiertas. Y no solo es generoso en satisfacer nuestras necesidades físicas, sino que es increíblemente generoso en satisfacer nuestras necesidades espirituales. No solo tenemos salvación, sino que tenemos una salvación grande, una salvación inmensa. Nos ha dado mucho de sus riquezas. Mira Efesios 1, 7 y 8 acerca del Señor. Y dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho en abundar. No solo nos concedió su gracia al perdonar nuestros pecados, sino que nos ha prodigado su gracia. La palabra prodiga significa hacer con todo aquello que abunde. ¿Alguna vez tú has experimentado su gracia? ¿Alguna vez has experimentado la gracia de Cristo en Dios para conceder tu salvación eterna? Esto es lo que Él nos ha dado, una salvación rica y maravillosa basada en su muerte sustitutiva en la cruz por los pecadores. Él mismo fue castigado y juzgado en el lugar de los pecadores. Y aquellos que se arrepienten su pecado y confían en su muerte y cambian vienen a Él y ponen su fe en Él como la única manera de ser salvos,
¿qué hace? Él les da en abundancia su gracia y su perdón y perdonando sus pecados. Si nunca has experimentado esta abundancia generosa y espléndida y su gracia, entonces insisto que por favor que lo hagas hoy, confía en Él. Sé que muchos de vosotros escucháis la palabra y no entra en vuestros corazones, sabéis la verdad, pero nunca habéis venido a Él. Estáis cogiendo tu pecado y no queréis cambiar, pero tenéis que cambiar y deshacer de tu pecado y confiar en Él. Si quieres conocer a Cristo y hablar con alguien de esto, por favor, venir a verme después del culto. Pero si ya conoces a Cristo como tu Salvador, entonces aprende la gran lección que Él estaba enseñando a sus apóstoles, que no hay nada imposible para ti. Da igual cuál es tu situación, me da igual cuál difícil o cómo de difícil que lo estás pasando. Él es soberano y soberanamente Él te ha puesto a ti en esa situación para que confíes en Él y para que traiga una solución que solo Él puede traer. O sea que si quieres un siervo eficaz y tener confianza en Él para hacer lo que solo puede hacer Él, y con Cristo nada es imposible. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por este pasaje tan maravilloso. Señor, nos convicte. Señor, muchas veces somos iguales que estos hombres espiritualmente, sin pensar y sin recordar lo que has hecho por nosotros. Leemos muchos libros, a veces sabemos las verdades, pero el aplicarlo el día a día muchas veces se nos hace difícil. Nuestros matrimonios, nuestras familias, el trabajo con otras personas, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Señor, oramos que tú nos muestres lo mucho que te necesitamos, Señor, que confiemos en ti, que tengamos más fe en ti, porque tú eres el Dios del universo, que aprendamos todas estas lecciones, las apliquemos a nuestras vidas y pedimos, Señor, por todos los que están aquí, que nunca han venido a ti y que están acogiendo a su pecado, Señor. Pedimos que tú los cambies y que sean salvos hoy en tu nombre. Amén.